Muy buenas noches. Hoy estamos de mesario. Cumplimos nuestro primer mes desde el inicio de esta aventura denominada Enfoque Inmobiliario, que es una plataforma, un programa que busca aportar información de valor a todos aquellos que estamos vinculados, relacionados con la actividad inmobiliaria, la compra-venta de inmuebles en este lindo país. Feliz mesario, Fabricio. Bienvenido. Feliz mesario, Carlos. Gracias. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos comentado la semana anterior, el día de hoy vamos a abordar el tema de la compra. Necesito comprar un inmueble y la pregunta que se hace es, ¿y qué hace la UIF? ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera en esta operación? Recordará, Fabricio, que la semana pasada tocamos el tema de que necesito comprar un inmueble. E hicimos el recorrido a lo largo desde la decisión de vender del propietario. Como paréntesis, en estos programas estamos abordando básicamente los inmuebles de segundas ventas. Ya en las próximas semanas vamos a abordar los temas de los inmuebles, bienes futuros, que son los que construyen las constructoras y los desarrolladores. Bueno, hablábamos la semana pasada de todo el proceso de la venta y dijimos que en el momento del cierre, algunas operaciones se caían porque el comprador no quería firmar, no quería dar la información que no le habían informado durante todo el proceso de venta. Se sentía un poco presionado, especialmente por parte del agente inmobiliario, porque con los bancos no se hace problema, con la notaría tampoco se hace problema, pero con los agentes inmobiliarios sí, hasta ahora me vienes a pedir la información. Entonces eso motivó que el día de hoy organicemos este conversatorio y bueno, efectivamente, ¿cuál es la participación o cuál es la injerencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, que como su nombre lo dice, es un nombre muy fuerte? Inteligencia financiera significa, oye, me van a investigar. Inteligencia financiera puede ser sinónimo de que, oye, van a expurgar mi pasado, etcétera. Bueno, efectivamente algo de eso hay. Empecemos el programa, ¿te parece, Fabricio? Si tú nos puedes ilustrar sobre cómo aparece este tema de la declaración del origen de los dineros para realizar estas operaciones inmobiliarias. Te doy un par de datos, un poco para alimentar la conversación. El 52% de los sujetos obligados que están inscritos o registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera son personas naturales y jurídicas relacionados con el negocio inmobiliario. El 52%. Imagínate, están los constructores, los desarrolladores, los agentes inmobiliarios, personas jurídicas, personas naturales. Es decir, de todo el universo que fiscaliza la Unidad de Inteligencia Financiera y de todos los registrados que nos podemos imaginar, los que venden autos usados, los que venden autos nuevos, de lujo, los que administran las casas de cambio, que se dedican a la operación del cambio de moneda, y ahí el listado es grande. De todos ellos, imagínate ese universo que hay, el 52% están relacionados con con el negocio inmobiliario, que en general es la compra-venta de inmuebles. Porque aquí no hablamos de alquileres, porque la norma no alcanza los alquileres. Y en segundo lugar, la segunda acotación que te quiero hacer es el hecho que de todas las actividades económicas que se pueden prestar para el lavado de activos, es decir,
para incorporar a la actividad económica dinero mal habido proveniente de delitos, que ya vas a explicar seguramente, el negocio inmobiliario ocupa un excelente segundo lugar, solamente detrás de las actividades económicas vinculadas con el Estado, es decir, las obras públicas, por lo general. Si sacamos al Estado, seríamos los primeros en la actividad pública, actividad privada, que estamos en la mira de los delincuentes que pretenden incorporar, lavar el dinero en el dinero mal habido, e incorporarlo al flujo normal del comercio. Con esos dos comentarios, por favor, Fabricio, el programa es tuyo, expláyate, ilústranos cómo es eso de que la UIF está metido en el negocio inmobiliario. A ver, bueno, buenas noches con todos. Hola, Carlos, y feliz mesario también. Y Gracias. gracias a la paciencia, soportamos un mes, ¿no? A todos los que nos ven, nos escuchan. Y gracias a la plataforma de ONA que nos está permitiendo tener estos conversatorios. Mira, el tema de la intervención de la unidad de inteligencia financiera es algo que viene como parte de un marco supranacional. O sea, no es un tema solamente nacional, ¿no? O sea, en el mundo, los países están dedicados a combatir el lavado de activos y las actividades que financien el terrorismo y que a su vez permitan utilizar dineros provenientes de actividades ilegales. Entonces, dentro de ese esquema que se da a nivel mundial, a partir del año 2016 aproximadamente, la SBS empezó a hacer estudios y a hacer evaluaciones para ver qué riesgos se presentaban a efectos de prevenir el lavado de activos y la financiación de terrorismo en el sistema peruano, ¿no? Entonces, utilizó una serie de estudios y evaluaciones, fue determinando qué actividades eran aquellas que son las más, vamos a decir, expuestas a, a poder servir de camino para el lavado de activos y obviamente para el financiamiento de actividades de terrorismo, y definitivamente fue detectando, ¿no? Amenazas que, que iban afectando el sistema, sobre todo a aquellas actividades y aquellos agentes activos y pasivos que se mueven en el sector construcción y o inmobiliario. Y así fue determinando que había pues afectación de riesgo y amenaza de riesgo en algunos casos, debido a la existencia que se iban produciendo en el país, ¿no? El incremento de la existencia de cultivos de coca no legales, el incremento en los últimos años de las actividades de la corrupción proveniente del aparato estatal, la elevada incidencia en el país de determinados tipos delictivos, como por ejemplo la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, las extorsiones, el sicariato, el tráfico de terrenos, la trata de personas. Entonces, todas estas actividades, ¿no? La facilidad de ingreso de personas y de bienes desde otros países, ¿no? O sea, la facilidad con que se vulneran nuestras fronteras con mercaderías. Para nadie es un secreto la culebra que se desplaza de Bolivia hacia Puno. Para nadie es un secreto la forma como se atraviesa el río Puyango-Tumbes en la frontera norte. Quizás la frontera más controlada es la frontera de Tacna y Arica, la frontera con Chile, pero después tenemos una extensa frontera en la zona del Putumayo, de Leticia, con Colombia, y ni que se diga con la zona de Brasil. Entonces, todo esto significó un escenario de riesgo, ¿no?
que la SBS identificó en su momento y que nos permiten, vamos a decir, de manera negativa, tener un caldo de cultivo para todo este entorno delictivo y la comisión de estas actividades delictivas, que lo que van a buscar es que el dinero resultado de estas actividades delictivas ingrese al mercado, se legalice en el mercado, y por eso es que se llama lavado de activos, ¿no? Y a su vez también son dineros que pueden generar el financiamiento de actos delictivos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, todo este esquema hizo que, sobre las cifras que tú has mencionado antes, la SBS determinara establecer una unidad de inteligencia financiera y establecer un marco normativo que permita atenuar los riesgos e incrementar los mecanismos de lucha contra las actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es algo que va de la mano con lo que es la tendencia a nivel mundial. Y eso se hizo acá en el Perú. A eso hay que agregar que nosotros hemos vivido un boom inmobiliario, un boom de las construcciones, no obstante las diferentes circunstancias económicas que ha vivido el país, pero debido a una serie de factores que van desde el tema de las necesidades de vivienda hasta el tema referido a lo que es el tráfico de terrenos, el tema de invasiones y el tema de la construcción para satisfacer necesidades de vivienda, que se ha llegado a este tipo de situaciones en las que definitivamente se detectó, se evaluó y se verificó que había y existía mucho riesgo, un alto riesgo respecto de lo que era la actividad de la construcción y la actividad del mercado inmobiliario, y por tanto era necesario tener mecanismos que atenúen estas actividades ilícitas, ¿no? Perfecto. Bien resumido, mi estimado Fabricio. Este marco que ha señalado llegó también a la actividad inmobiliaria, que realmente la podemos clasificar en dos: la etapa de la construcción y la etapa de la comercialización. Nosotros estamos ubicados en la etapa de la comercialización, ¿ok? El año 2016, complementando tu información, se crea la unidad de inteligencia financiera, se adscribe a la UIF, después de estar en varios ministerios, inclusive la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, finalmente termina adscribiéndose a la Superintendencia de Bancas y Seguros. Es que tenía sentido que esté bajo la adscripción de la SBS, porque vamos a ver más adelante cómo es que se tiene que empezar a formalizar y cómo es que hay formalidades que nos permiten que la SBS y las entidades supervisadas por la SBS sean aquellos canales que faciliten la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera. Perfecto. Corrijo lo que dije antes, el año 2018 se emite la resolución 789, ¿no?, de 2016, a través del cual se empieza a regular este tema de la supervisión del movimiento económico ilegal en nuestros negocios, y el año 2018 se emite un reglamento a esa norma, que es la que actualmente existe y que tenemos entendido está en proceso de revisión para mejorarla. Esperemos eso. ¿Correcto? O sea, tenemos un marco normativo que atraviesa nuestra actividad. Pregunta que pongo en el centro de la cancha. Bueno, ¿cómo se expresa eso? Porque lo que nos vean, lo que nos escuchen, van a decir, bueno, pues qué tanto palabrerío, ¿cómo, en qué momento la UIF interviene en la operación, en este caso de la intermediación inmobiliaria, que es la que nos
nos atañe. Claro, mira, para hacer un antecedente al tema y ubicar a nuestros, a nuestro público en este asunto, eh, para nadie ya es un secreto y además es una práctica cuando uno hace una operación en alguna entidad bancaria o financiera. Lo que uno hace es a determinado monto, uno tiene que explicar cuál es el origen de ese monto, bien sea porque uno deposita el monto en una cuenta o porque uno recibe el monto en su cuenta, ¿no? Entonces, eso permite la intervención de la UIFA inmediatamente. O sea, al detectarse una operación con determinado monto, los clientes de la entidad financiera tienen que explicar cuál es el origen de ese dinero. Entonces, esa es, por ejemplo, la operación más sencilla, ¿no? Uno empieza a tener por ahí el tema de los montos y que son declarables y que son detectables por la UIF. Si toda la vida, por ejemplo, hemos hecho operaciones que no exceden de, por poner un caso, de $2.000, $2.500, y de pronto aparece un depósito o una transferencia en mi cuenta que vaya pues por el monto de los $30.000, entonces eh, tiene que haber una explicación para que aparezca ese monto. Y esa explicación lo que hace es que el cliente determine y diga de dónde proviene ese dinero. Puede ser por la actividad profesional, por la actividad laboral, puede ser porque uno recibió una herencia, porque uno ha recibido un monto de dinero para encargo para ser invertido o sea, pero el origen tiene que ser explicado. Entonces, uno no puede aparecer de la noche a la mañana con una operación de transacción bancaria financiera que, que irrumpa en la costumbre de una cuenta y que aparezca pues sin que tenga ningún tipo de explicación o sustento. Entonces, eso es lo que nos pasa en lo cotidiano. Entonces, trasladando ese ejemplo de lo cotidiano, nos vamos al caso nuestro, que es el caso del mercado inmobiliario. Entonces, en el mercado inmobiliario se empezaron a dar una serie de pautas. Primero, la bancarización de las operaciones. Todas las operaciones que se realizan en el mercado inmobiliario de compra-venta pasan por estar bancarizadas. Pasan porque esa bancarización además es exigida no solamente por el vendedor, sino que también es exigida por el notario que va a intervenir dando fe del acto de la compraventa y elevando los partes correspondientes a registros públicos. Pasa porque el registrador también va a verificar que esa operación esté bancarizada de acuerdo a la fe que da el notario. Pasa por la bancarización porque la bancarización es parte de este control del mercado de la unidad de inteligencia financiera para poder determinar el circuito del dinero y de dónde proviene ese dinero y cómo es que ese dinero llega a esa operación de compra-venta. Entonces, quería poner ese marco, Carlos, para poder decir, bueno, una vez que estamos dentro de ese marco, ya nos ubicamos en lo que es nuestra posición y nuestra situación de compra-venta, y es cuando ya empieza lo que nosotros llamamos la debida diligencia dentro de la operación de compra-venta, que significa que tanto el comprador como el vendedor tienen que tomar una serie de medidas que son determinadas para esa debida diligencia, de tal manera que puedan determinar el origen del dinero que se va a utilizar en la transacción o en la operación de compraventa de bienes inmuebles. Permíteme una interrupción ahí, Fabricio. Es decir, para nuestros clientes que están pensando vender su inmueble, para nuestros clientes que están pensando comprar un inmueble, se deben de olvidar, definitivamente ya pasó la época donde se iba a la notaría diciendo que se pagó el inmueble hace 15 días y damos fe, solo con nuestra firma damos fe que el pago se realizó. Ya no hay eso. Ya no existe eso. Todos los pagos tienen que ser bancarizados. Si yo tengo el efectivo,
Tengo el efectivo, tengo la costumbre de guardar mi dinero debajo del colchón porque no confío en los bancos, ¿correcto? Bueno, para comprar un inmueble vas a tener que sacar tu platita, correrte riesgo de tu casa al banco, ir al banco y comprar lo que se denomina un cheque de gerencia. Un cheque de gerencia. Ese cheque de gerencia, el notario tomará nota, que es el pago en efectivo, incluirá ese pago en las actividades de la escritura pública, ¿correcto? Y de igual manera, si pide un crédito hipotecario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El banco le va a otorgar un cheque de gerencia. No le da en efectivo, no le transfiere el dinero directamente a él. Hoy pase usted por caja, recoge el dinero y pague con eso el bien que está comprando. El banco le emite un cheque de gerencia. Vamos a suponer que la minuta, que el bien inmueble tiene un valor de $150,000. Y bueno, él tiene 50,000 para iniciarlo. Provecho, correcto, y pide 100,000 al banco. El banco le entrega un cheque de gerencia por los 100,000. ¿Y qué aparece en la escritura pública en la minuta? Aparece que pagó una cuota inicial de 50,000 con recursos propios, porque lo está poniendo de su dinero. Correcto. Él ya va a tener que justificar ante el banco cómo es que tiene esa cantidad de dinero, para que el banco le pueda recibir y emitir el cheque de gerencia. Y segundo, cancela. Fíjate, Carlos. No, fíjate qué interesante lo que dices, ¿no? Porque eso va atacando las fuentes de origen del dinero, ¿no? Entonces, eso es perfecto lo que estás diciendo, ¿no? O sea, una persona que el ejemplo es perfecto y me he permitido interrumpirte porque antes de la cancelación del precio, el ejemplo es perfecto porque hablemos de los recursos propios del comprador. Aparece un comprador que tiene recursos propios o que va a financiar, pero va a también utilizar recursos propios. Importante saber la fuente de dónde viene ese dinero. Perfecto. Importante. Por eso es esa bancarización que pasa por el tema del cheque de gerencia, si es que el comprador no tiene cuenta, ¿no? Entonces, en conclusión, redondeando la idea, no hay forma, mi estimado Fabricio, no existe forma de que un comprador quiera comprar, valga la redundancia, un inmueble poniéndole una maleta con billetes en efectivo, nuevecitos, recién impresos, al vendedor, que va, le toca la puerta, quiere comprarle su propiedad, ¿cuánto vale? 100, muy bien, le doy yo 110, pero véndamelo, y aquí está la plata, en un maletín, $110,000. Eso no es factible, porque, claro, desde el punto de vista práctico puede ser factible aparentemente, el propietario puede recibir el dinero, ¿correcto? Pero en el momento se quiera escriturar esa operación, es decir, para formalizar la transferencia del bien del vendedor al comprador, va a tener que pasar necesariamente por el aro del notario. Y el notario va a preguntarle, señor, ¿y de qué manera piensa usted pagar? No, yo ya le pagué en efectivo a su casa, en su casa y ya me lo recibió. No existe, no debería de existir. Y lo pongo en condicional porque es probable que por ahí exista algún notario despistado, y lo digo así con toda franqueza, porque a veces hay notarios medio despistados que se le pase el tema y pueda hacer la operación, ¿correcto? Pero no debería existir ningún notario porque estaría infringiendo. ¿Por qué? Porque los notarios también tienen la obligación impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de reportar cada una de las operaciones de compra-venta de inmuebles que se hace en el país. Ahora, es bueno que incorporemos un dato adicional. ¿Es para cualquier tipo de transacción, para cualquier tipo de valor? No. ¿Es para alquileres? No. ¿Solamente para compraventas? Sí. ¿A partir de qué valores hay la obligación de reportar esta operación a la Unidad de Inteligencia Financiera?
vamos con los umbrales. Si se trata de terrenos, a partir de $30,000 para arriba. Si se trata de bienes inmuebles, o sea, casas, fábricas construidas, a partir de $100,000 para arriba. Es decir, si yo compro un terreno de $25,000, ¿no tengo la obligación de dar mis datos? No. Pero también, si tenemos en cuenta de que por medio hay un agente inmobiliario, el agente inmobiliario que tenemos el papel de Sherlock Holmes en esta operación, en esta puesta en escena de parte de la UIF, si nosotros vemos que hay algún tipo de indicio que nos puede llevar a pensar que la operación no es del todo lícita, de que el comprador por ahí está ocultando algunas cosas, que si aplico mi sistema de prevención de lavado de activos, mi famoso SPLASH, ¿no es cierto? Donde hemos analizado todos los posibles escenarios para evitar que nos utilicen a nosotros para lavar activos, entonces sí tenemos la obligación de hacerlo. Ojo, a pesar que la norma establece unos umbrales, terrenos 30,000 para arriba, inmuebles de 100,000 para arriba, dólares, o su equivalente en soles, si hay alguna operación por debajo de esos umbrales y a criterio del agente inmobiliario, por el comportamiento que tienen tanto el vendedor como el comprador, porque no solamente es de una parte, los dos están involucrados, los dos tienen que demostrar, ¿correcto? Que el que está vendiendo compró con un dinero proveniente de fuente lícita. ¿Es así? Sí, pero se lo compré hace 15 años. Muy bien, a través de una declaración jurada, pues usted hará la constancia de que efectivamente lo compró con un dinero de fuente lícita y por lo tanto lo va a vender a un comprador que tiene que demostrar que el dinero que él tiene para comprar proviene también de una fuente lícita, ¿no? Aprovechaba para poner el tema de los umbrales, que es importantísimo en este tipo de operaciones. Sí, mira, a propósito de los umbrales, y eso es algo en lo que tenemos que insistir, o sea, el hecho que la norma establezca umbrales para efectos de la obligación de una información que se tiene que dar o una declaración que se tiene que dar, no obstante esos umbrales, no significa que las operaciones que están por debajo de los umbrales no sean tampoco investigadas o seguidas por la unidad de inteligencia financiera. Hay que tener bien claro este tema. O sea, yo puedo comprar un terreno y el terreno lo puedo comprar estando, vamos a decir, por debajo del umbral, ¿no? Por debajo de los $30,000. Entonces, perfecto, compro el terreno, pero eso no quiere decir que no bancarice la operación. Ojo, ¿no? O sea, ahí empieza un primer tema. O sea, volvamos a la lógica del asunto, ¿no? El primer control es la obligación de bancarizar el pago de las operaciones que voy a realizar, esté por encima o no, o esté por debajo del umbral. Exacto. Ese es un primer tema que hay que tener en cuenta. O sea, la bancarización es obligatoria. Mi operación siempre va a estar bancarizada. Exacto. Ese va a ser el primer control que me van a hacer, ¿correcto? Es un control, vamos a decirlo, de manera indirecta, porque no es un control al cual esté obligado a reportar el agente inmobiliario o quien compra o quien vende. Vamos a ponerlo en esos términos. Entonces yo realizo una operación por debajo del umbral, compro un terreno y no puedo aparecerme donde el notario y decirle al notario, mire, acá vengo con mi vendedor, yo soy el comprador y acá está la minuta, y en la minuta tener una cláusula que dice que yo le he pagado, como decías tú, en la casa del señor y damos fe de ese pago con las firmas puestas en el contrato. Eso no va a funcionar por ahí. O sea, lo primero que voy a tener es dejar constancia de esa bancarización. Voy a tener que decir cómo es que he pagado ese precio, ¿no?
Entonces, ese es un primer control, un primer filtro. Lo mismo me va a pasar con la compraventa de inmuebles, donde ya no es terreno, sino es ya un terreno más la fábrica. Entonces, aquellos que están por debajo del umbral, que son los $100.000, también pasan por el mismo tema, que es el tema de la bancarización, ¿no? Fabricio, Entonces, sí, nos pasamos de los conceptos generales y fuimos directo a la vena. Sería sí, interesante que nuestros oyentes tengan presente que si estamos hablando de estos detalles es porque la unidad de inteligencia financiera considera, y era obvio que lo considere por los datos que hemos mencionado, la actividad económica llamada negocio inmobiliario está en el segundo lugar de las actividades económicas en todo el país, donde los lavadores de activos tienen la puntería. Correcto. Entonces, por eso, con esa sola información, es que estamos sujetos a la fiscalización de parte de la unidad de inteligencia financiera. ¿Ok? Por correcto, ese solo hecho. correcto, Y el segundo dato correcto. que te dije al comienzo es el 52% de las personas naturales y jurídicas del universo total del país que supervisa la unidad de inteligencia financiera está relacionado con el negocio inmobiliario. Para Correcto. que veamos el poder, el poderoso sector donde estamos nosotros relacionados. 52%. Es decir, solamente el negocio inmobiliario es más que todas las actividades, inclusive la del mismo Estado, ¿no? Entonces, ya con esa información, Carlos, mira, creo que es tan, nos es, queda es- es- claro que estamos en este negocio, estamos siendo supervisados de manera muy precisa por parte de la OIF. Con esa es indicación que podemos continuar con el comentario. Es que es tan sensible el tema. Mira, mira lo que ha pasado hace unos días, ayer para ser precisos, ¿no? Eh, Sale una denuncia del pago de coimas por corrupción, donde está implicado el ministro de Salud, ¿correcto? Ajá. ¿Ya? Un Y ejemplo ese que dinero, le podemos sacar punta a ese ejemplo, ¿ah? pues podemos sacar punta de ese lápiz, ¿no? A ver. Entonces, ya, y ese dinero se utiliza para pagar la compra de un inmueble. ¿Y qué es lo que pasa cuando interviene la fiscalía? Por ser un delito de corrupción de funcionarios, y siendo que se trata de un ministro el que está implicado, y el ministro está dentro de los sujetos que son materia de la fiscalización, establecida de manera obligatoria para dar información y reportarlos respecto de lo que ha establecido la SBS, el Ministerio Público lo que hace es incauta el inmueble y, y ahora el inmueble está bajo el régimen de los bienes incautados por delitos contra la corrupción. Uh -huh. No obstante que ese inmueble estaba reportado como comprado por una señora que mantenía una relación con el ministro, que creo que era su conviviente, no llegaba a ser su cónyuge. Pero fíjate qué interesante es ese tema, porque se persigue este tipo de actividades y el tema de lavado de activos busca perseguir eh, que las personas que están dentro de actividades ilegales no se beneficien con el sistema financiero y no financien sus propias actividades, llegando incluso a financiar hasta, puede ser hasta actos de terrorismo, ¿no? Entonces, mira qué interesante el tema, porque claro, hubo alguien que le vendió a estas personas y yo creo que no reportaron el hecho a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ha sido a través de la denuncia. Entonces, ¿cómo queda la persona que no reporta este hecho, ¿no? Y que está obligado a reportar? Se va a ver Ah, implicado en un tema penal donde podría estar incluso siendo parte de ser considerado miembro de una organización criminal, ¿no? Eso después vamos a ver al final las consecuencias, pero me estoy adelantando un poquito para irle sacando perfecto. punta a este tema, ¿no? A ver,
eh, entrando al negocio inmobiliario, de la intermediación inmobiliaria, una pregunta que surge natural sería, ¿en qué momento los agentes inmobiliarios que estamos entre el comprador y el vendedor, ya siendo asesores del comprador o siendo asesores del vendedor? ¿No es cierto? Correcto. Y en muchos casos somos asesores de los dos. En muchos casos, porque si representamos solamente al vendedor y aparece un comprador que no tenga un agente que lo acompañe, uno tiene que cumplir las dos funciones. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones, ¿en qué momento nosotros como responsables tenemos que informar a nuestros clientes que hay una obligación de reportar de parte nuestra a la UIF? Ahí sí nos encontramos con una realidad, un buen número. No me atrevo a poner un porcentaje, pero creo que por encima del 90% de los agentes inmobiliarios a nivel nacional no presentan, no realizan la actividad de informarle a los clientes, tanto al comprador y al vendedor, que tienen esa obligación respecto al agente inmobiliario. A ver, me explico. En esta operación inmobiliaria, por lo general, intervienen 3 sujetos obligados, siendo sujeto obligado aquel que ha definido la UIF. Por lo tanto, tenemos la obligación de cumplir un conjunto de actividades y reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Quiénes son esos 3 sujetos obligados? El banco, cuando interviene, y si tomamos en cuenta que más del 75% de las operaciones de compra-venta se hacen con intervención del banco, es decir, con créditos hipotecarios, y más o menos un 25% de las operaciones de compra-venta se hacen de manera, digamos, como que al contado, con recursos propios, entonces los bancos tienen algo que decir allí. Los notarios, que es inevitable. Entonces, el banco tiene su formato que le va a pedir, en este caso, al comprador, lléname esta información, si no, no te doy el crédito hipotecario. Los notarios también tienen sus formatos, que en el momento que se realiza la transferencia, es decir, entre la minuta y la escritura pública, el notario le saca su formato y le dice al comprador y al vendedor, a los dos, le dice, señor vendedor, usted decláreme aquí que el origen de los fondos cuando compró la propiedad fueron de origen lícito. Y señor vendedor, señor comprador, ¿usted de dónde sacó este dinero? Pero yo ya le di la información al banco. A mí no me importa si le dio o no le dio la información al banco. A mí me la tiene que dar porque yo, notario, tengo que reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, independientemente de que el banco haya recibido la misma información. ¿Y qué dice la UIF? Falta una pata a esta mesa. Hay la tercera pata, que es el agente inmobiliario, la agencia inmobiliaria. Tenemos nosotros, al igual que los bancos y al igual que los notarios, la obligación de compartir con el cliente, comprador y vendedor, un par de formatitos, de acuerdo a la norma, que no es materia de la conversación, el contenido de la norma, pero es un par de formatos donde se consigne la información que pide la norma y sea firmado por el comprador y por el vendedor. Con esa presentación, la pregunta que te hice al comienzo, Fabricio, ¿en qué momento de todo el ciclo de la compra-venta, reitero, estamos en las segundas ventas, es decir, inmuebles de segunda venta, ya después vamos a ver inmuebles a futuro, es decir, de proyectos? ¿En qué momento debería el agente inmobiliario, que es la pata coja de esta mesa? Realmente los agentes inmobiliarios le tienen miedo, le tienen pánico. Puede ser fundado como no puede ser fundado. ¿Por qué? Puede ser fundado y podemos entender porque existe una tremenda informalidad que no tienen los bancos.
Los bancos son pocos y dicen, si quiere ese crédito, estas son las reglas. ¿Y qué hace el comprador? Se allana la regla. Igual el notario. Si quiere usted que yo protocolice esta transferencia de propiedad, usted me llena la información. Y ahí no tiene ningún problema en conceder. Pero el agente inmobiliario, que tiene la misma obligación del banco, la misma obligación del notario, ¿qué se encuentra? Se encuentra que existe un montón, un ejército de, de personas que se hacen llamar asesores inmobiliarios, que no son agentes inmobiliarios registrados, que están en operación cotidiana y que no tienen la más remota idea de qué cosa es la UIF en este negocio. Entonces, aquí la pata coja de esta operación se encuentra en los agentes inmobiliarios. Y le decimos nosotros, porque este es un programa fundamentalmente para clientes compradores y clientes vendedores. Por eso es que nosotros nos cuesta un poquito dejar el lenguaje abogadil, como dices tú, para tratar de hablar de la manera más coloquial posible y nos puedan entender. ¿No es cierto? En estos programas nunca va a haber un desmenuzo de la ley porque no viene al caso. ¿Ok? Entonces, bajo esas circunstancias, la pregunta, disculpa la extensión, Fabricio, pero me pareció indispensable para ubicar el tema. ¿Qué es lo que tú recomiendas, tanto para el comprador como para el vendedor? ¿En qué momento debería el agente inmobiliario, correcto, requerir, informar en primer lugar la obligación que él tiene y también tiene el comprador y el vendedor? Y segundo, requerir esta información que hay que reportarla a la UIF. Claro, mira, toda operación se sustenta en lo que nosotros los abogados llamamos due diligence o la debida diligencia, ¿no? Así es. Entonces, en el caso del vendedor, por ejemplo, que es el primer supuesto, el vendedor tiene que ser informado por parte del agente inmobiliario desde el momento que el agente inmobiliario capta a este vendedor del inmueble. O sea, De le tiene que acuerdo decir, contigo. como el vendedor le dice perdón, el agente inmobiliario le dice al vendedor, oye, yo para poder vender tu inmueble necesito saber cuál es el estatus del inmueble, y para eso necesito el antecedente registral del inmueble, ver en qué estado se encuentra registrada la propiedad, ver cuál es la condición de titularidad del propietario, de los propietarios, etcétera. Ahí en ese momento también tiene que informársele al cliente que esta operación de compra-venta es una operación que está dentro de los supuestos controlados y regulados y supervisados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por consiguiente es una operación que tendrá que ser reportada como tal, ¿no? Y habrá que firmar una declaración jurada, que es ese formato o ese formulario que se hace sobre la base de una declaración jurada. Indispensable. O sea, creo que eso debería ser un tema de cartilla, vamos a decirlo así, por parte del agente inmobiliario, ¿no? Y para el caso del comprador, volvemos también al mismo esquema de la debida diligencia, del due diligence. El comprador tiene que saber y tiene que estar totalmente, vamos a decir, dispuesto a ejecutar esta obligación ya una vez que se entra a la etapa de negociación, porque es, creo, la etapa en la que uno tiene que conocer al comprador y va a empezar a negociar el tema. Entonces hay dos momentos, uno es para el comprador, para el vendedor y otro es para el comprador, en los que el agente inmobiliario tiene que decirle a su cliente lo que va a tener que hacer como una debida diligencia. Y eso debería ser el ABC del agente inmobiliario, y porque después, mañana más tarde, te vas a encontrar con sorpresas que de repente el vendedor o el comprador no quisieran tener en el transcurso de su operación, ¿no? Entonces, no solamente es una debida diligencia para el comprador y para el vendedor, es una debida diligencia para el agente inmobiliario. El agente inmobiliario está obligado a
y en tanto que está obligado a reportar operaciones que puedan tener algún tipo de características que son materia de la regulación y de la fiscalización de la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces es una debida diligencia también del agente inmobiliario prever esta circunstancia y advertir a sus clientes que existe esta obligación, que él va a tener que cumplir con esa obligación y que los clientes van a tener que cumplir con dicha obligación también. O sea, porque eso es parte del desempeño profesional que hace un agente inmobiliario dentro de la intermediación en una operación de compraventa de un bien inmueble. Eso me lleva a un pequeño detallito. Dentro del marco normativo, se ha considerado que existe una persona que tiene características especiales. Y no solamente el marco normativo, en este caso relacionado con la intermediación inmobiliaria y la operación inmobiliaria en general, sino en todo tipo de operaciones. En este caso se le ha dado por llamar las personas expuestas políticamente. Correcto. ¿No? ¿Quiénes son? Aquí Correcto. me tomé la molestia de copiar la definición de la persona expuesta políticamente de la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguro número, anoten, 789-2018, porque ahí está todo lo que hay que saber, ¿no? ¿Qué son las PEP? PEP. Son personas naturales, nacionales o extranjeras que cumplen o que en los últimos 5 años han cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, puede ser la OEA, por ejemplo, sea en territorio nacional o en territorio extranjero, y cuyas circunstancias financieras pueden ser de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de una institución. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos en el mercado inmobiliario y tenemos un cliente vendedor, aparece un comprador y no nos dice el comprador nada. El comprador, si por él fuera perfil bajo, ¿no es cierto? ¿Qué obligación tiene el agente inmobiliario? Investigar, calificar, filtrar a cada uno de los compradores. Y te aseguro que más del 95% de las operaciones donde interviene un agente inmobiliario formal no lo hace. Tiene que recurrir a todas las fuentes habidas y por haber, que están disponibles, dicho sea de paso, y ahí nos vamos a enterar, por ejemplo, que ese señor fue alcalde del distrito de Quisquicanchis, que se encuentra en el fin del mundo en el Perú, en el periodo anterior. Es decir, ¿ha sido alcalde dentro de los últimos 5 años? Sí. ¿Actualmente es alcalde? No. Pero él no lo va a declarar fácilmente. Hay que investigar. Si uno como agente inmobiliario no hace esa actividad, está propenso a ser sancionado, porque eso está bien claramente establecido dentro de la obligación. Tiene usted, señor agente inmobiliario, al igual que lo tiene el notario en su ámbito, al igual que lo tiene el banco en su ámbito, los agentes inmobiliarios tenemos esa obligación en nuestro ámbito. ¿No es cierto? Y decirle, señor, usted ha sido alcalde hace 4 años atrás, 3 años y medio atrás, 2 años atrás, en su pueblo, sí, yo fui alcalde, entonces usted es un PEP. ¿Y qué tan importante es que sea PEP? La importancia está que la información ya no es tan simple como la primera, que es una persona que pues nunca ha tenido ningún cargo. La primera implicancia es que ese señor va a tener que declarar cuáles son sus familiares hasta el segundo grado de afinidad y el segundo grado de consanguinidad. ¿Correcto?
y investigar allí. Es decir, nos han dado el papel de Sherlock Holmes, decía al comienzo, y es cierto, la UIF nos ha dado una tarea que está siendo cuestionada por los agentes, etcétera, pero la realidad es esa, que hay que hacerla. Mientras no se modifique la ley, mientras no se modifique la norma, esa es la obligación hacerla el día de hoy. Y los clientes compradores y los clientes vendedores deben de conocer eso. La importancia de este conversatorio creo que radica en eso. Un poquito adelantándome lo que dijiste tú, y no voy a perder la oportunidad. Por ejemplo, en una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguro, donde se establece cuáles son las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves. Depende del nivel de omisión. Si es leve, y el agente inmobiliario es una persona natural, es decir, trabaja solo, de repente con un asistente, no tiene una empresa, a ese señor le pueden poner una multa por omisión de información hasta de 3 UIT. Pero si la falta es grave, la multa puede ser hasta de 6 UIT. Y si la infracción, yo más que infracción le llamo omisión, ¿no es cierto? Si la omisión es muy grave, la multa puede ser hasta de 15 UIT. ¿Qué agente va a poder pagar 15 UIT? ¿Qué agente puede pagar 6 UIT? Lo más crítico es que si somos personas jurídicas, en nuestro caso somos una persona jurídica, somos una empresa dedicada a la actividad inmobiliaria, somos una agencia inmobiliaria. ¿Qué ocurre si omitimos y esa omisión es una falta leve? Nos puede poner la primera multa hasta 10 UIT. ¿Cuánto vale una UIT ahora? Creo que estamos en 4.600. La multa, la primera, por una falta u omisión leve, es de hasta 46.000 soles. Y si la omisión es grave, 20 UIT. Y si la omisión es calificada como muy grave, hasta 100 UIT. ¿Qué agencia inmobiliaria, por más pintadita que existe en Lima, para no hablar del resto del país, está en condiciones de pagar una multa de 100 UIT? Por eso este programa tiene también la finalidad de decirle a nuestros clientes compradores y a nuestros clientes vendedores: hagamos negocios sanos, cada quien lo que le corresponde. Acertadamente tú has señalado en qué momento hay que solicitar esa información. Con el vendedor desde el comienzo, que esa va a ser va a ser una obligación que en un momento determinado va a tener que proporcionar. Si él dice, yo no quiero proporcionar la información, lo más sensato es que te alejes de ese cliente, por más tentador que sea la propiedad que tenga, porque esa omisión, esa negación de la información te puede generar un problema posteriori. ¿Correcto? Ojo, este comprador puede dar la información, vendedor puede dar la información al banco y puede firmar la información al notario. El banco y notario están cubiertos. ¿Y el agente inmobiliario en qué momento se cubre? Hay que tener presente eso, y es un llamado a la reflexión a nuestros potenciales clientes y actuales clientes compradores o vendedores, que esa es una obligación que hay que cumplir. ¿Ok? Entonces, el tema de las PEP es importante porque son casos muy especiales. No sé si Fabricio nos puedas ilustrar quiénes son esos famosos PEP. Suelta un dato. Sí. El presidente de la República es un PEP, un congresista es un PEP, un alcalde es un PEP. Si la respuesta es afirmativa, ¿quiénes más son PEP? Mira, el tema de los PEP, que son las personas que son personas naturales, nacionales o extranjeras, como tú las has definido, que son aquellas que ejercen actividades públicas y funciones públicas y que están expuestas, obviamente, de cabeza y de cajón, como personas naturales. El primero está el presidente o jefe de Estado.
y los presidentes de los poderes del Estado, que son el poder legislativo y el poder judicial, al igual que el presidente de la República. Son los primeritos que están en la lista. Y luego vas a tener al presidente del Consejo de Ministros, a los ministros, a los viceministros y a los secretarios generales de los ministerios. Mira hasta dónde va la norma: secretarios generales, ministros y viceministros. Luego vas a tener, bajando al segundo grado de poder de la estructura del gobierno del país, a los gobernadores regionales, a los gobernadores regionales, a los vicegobernadores regionales y a los consejeros regionales. Y a su vez también vas a tener a los alcaldes provinciales distritales y a los regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales. En el siguiente plano vienen los congresistas y los miembros del Parlamento en cargos similares, porque tenemos congresistas y tenemos Parlamento andino, ¿no? Y a su vez el oficial mayor del Congreso también está dentro de este esquema. Ya habíamos dicho, el presidente del Poder Judicial, están los presidentes el presidente de la Corte Suprema, el presidente de las Cortes Superiores, y los vocales y jueces que forman parte del Poder Judicial, el fiscal o la fiscal de la Nación y los fiscales que son miembros del Ministerio Público, el comandante general de las Fuerzas Armadas y el comandante general de cada una de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, o sea, el comandante general de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército, el comandante general de la Marina, el comandante general de la Aviación y el comandante general o el jefe nacional de la Policía Nacional o el director general de la Policía Nacional, dependiendo la nominación que se le dé al cargo. Y luego vienen los gerentes generales, ¿no? Y los cargos de primer nivel de las empresas del Estado. O sea, los presidentes del directorio de las empresas del Estado y los gerentes generales y gerentes de primer nivel de las empresas del Estado. Todas aquellas empresas que forman parte de FONAFE, todas aquellas empresas como Banco de la Nación, como COFIDE, como Petroperú, como Distriluz, etcétera, que forman parte del aparato empresarial del Estado, ¿no? El Fondo Mi Vivienda también está dentro de estos alcances. Y luego vendrán las autoridades que forman parte de los consejos directivos y las gerencias generales de los organismos reguladores, como Sinermin, o CIPTEL, o CITRAN, Indecopi. La lista, ¿no?, es inmensa, Fabricio. O sea, la lista es tan inmensa que también incluye a embajadores y cónsules plenipotenciarios del Perú. Ojo. Ajá. Y también incluye, ¿ya?, a aquellos funcionarios que forman parte del aparato estatal en cualquier nivel y que son los encargados de las áreas de logística, tesorería, los que compran, pues, los que pagan, los que compran y los que pagan, los que adquieren y los que pagan por parte del Estado. Así es. Y otro dato interesante, que tampoco podemos dejar de lado, también están dentro de todo este esquema, ¿ya?, los miembros de los partidos políticos, los que han sido candidatos a las elecciones presidenciales, congresales, de gobierno regional o gobiernos municipales, y los que forman parte de los órganos directivos de las organizaciones políticas, como el contador, el tesorero de campaña, y los candidatos no solamente de los partidos, sino de las alianzas electorales. O sea, mira qué amplio que es el tema, porque en todos estos aspectos se puede presentar cualquier caso de instrumentalización para poder utilizar esta operación de compraventa de bienes inmuebles como lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Entonces, fíjate, Fabricio, ¿cuál es la tarea entonces del agente inmobiliario? Fíjate lo espectacular que acaba de comentarnos y compartir.
si tomamos en cuenta que el Estado es el primer empleador del país, es el que tiene miles, yo diría millones de empleados, de los cuales miles y miles tienen la característica que tú has señalado, o sea, miles y miles pueden ser PEP, y Sí, miles han sido PEP los últimos 5 años. por supuesto. Entonces, ¿cuál es el papel del agente inmobiliario? Bueno, la norma también es flexible allí. Tú pides la declaración jurada, cumples, cumples con solicitarle la información, ¿correcto? Si él declara que no ha sido PEP, nosotros estamos a salvo, porque él va a poner con su firma que no ha sido PEP. La obligación nuestra es explicarle los alcances de la norma, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué ocurre si la que quiere comprar un inmueble es la hija de uno de los PEP? Por ejemplo, la hija de la presidenta de Poder Judicial, que ahora la están cuestionando y la quiere sacar. Pues supongamos que tiene una hija, no sé si la tiene, solamente por el ejemplo. Para el tema Y del ejemplo. llega a la oficina, llega a la agencia inmobiliaria y dice, quiero comprar una propiedad que he visto que ustedes la están promocionando, etcétera, y la quiero comprar. Dos circunstancias. Nosotros a partir de ahora somos sumamente diligentes y si llegamos a una etapa ya de la negociación, después de mostrar el inmueble, le vamos a preguntar. Muy bien, tenemos nosotros la obligación de reportar esta operación, de brindar información a la unidad de inteligencia financiera. ¿Usted es PEP? Ojo, la hermana de la presidenta del Poder Judicial. Los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad también tienen que declarar como si fueran PEP o tienen que declarar que son parientes de un PEP. No, tienen que declarar que son parientes, no es que sean PEP. O sea, yo creo que la definición de PEP está Perfecto. dada en la norma, en la resolución de la superintendencia, la 4277-2016. O sea, ahí te dice quiénes son los PEP. Pero, pero es interesante lo que tú estás diciendo, porque el instrumento, vamos a decir, el agente que puede tratar de lavar dinero, eh, no necesariamente puede ser un PEP, puede ser alguien que indirectamente esté relacionado con el PEP. Y yo daba el ejemplo hace un momento de lo que le ha sucedido al ex ministro de Salud, donde la incautación del inmueble se ha producido respecto de una propiedad que es no estoy seguro si es la cónyuge o la Es conviviente formal de su ex conviviente. creo que es su ex conviviente. Entonces, Ajá. fíjate hasta dónde va el alcance de la investigación. Entonces, para el efecto nuestro, donde tenemos quiénes son los PET, y luego hay una norma de la SBS que establece los vínculos de parentesco y de alcance de influencia de los PEP, que son el segundo grado consanguíneo y perdón, el cuarto grado consanguinidad, el segundo grado de afinidad, ¿no? Eso va de la mano también con la normativa que establece hasta dónde va el alcance de las prohibiciones para contratar con el Estado y para supervisar los efectos de anticorrupción. Entonces, es obviamente necesario ese tipo de información. No estaremos la hija de en tu mismo ejemplo, ¿no? La hija de un presidente de la Corte Suprema, no necesamente es un PEP, pero sí es un Pero pariente debe que tiene declarar, el alcance, ajá, es correcto, que tiene el claro, no es alcance una PEP, consanguinidad pero tiene que y por declarar tanto que tiene que su mamá declarar es una PEP. su rango de parentesco Ujú. con quien es la persona calificada como PEP, ¿no? Porque Fabricio, eso va por ahí. nos ganó el tiempo, como siempre, Sí, cada vez que nos reunimos para conversar, la hora nos queda siempre ajustada, sí, sí, es el tirano, el tiempo. Yo recién el entiendo tirano ahora es a el los tiempo. periodistas cuando decían, el tiempo es un tirano, sí pues. Entonces, espero que estos aportes hayan sido
del agrado de los asistentes, de los que van a ver posteriormente el video en nuestras redes sociales. Esperamos que hayamos aportado en un tema que, en honor a la verdad, no se conversa mucho en el sector. Carlos, yo quería hacer un añadido antes del punto final, porque tú habías hablado ya previamente de las consecuencias que eran las sanciones administrativas, que habías establecido, que habías dicho de Las manera muy multas. clara y acertada, que habían unas multas. Pero este tema de lavado de activos y de la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento de terrorismo va más allá. El objeto de la norma, el objeto de todo este marco normativo que nos está regulando en el país y que nos hace ir hacia actividades totalmente formales y totalmente bancarizables, etcétera, etcétera, no es solamente un tema de imponer multas, es un tema que si el agente inmobiliario, por ejemplo, pasa por alto el tema y le dice a su cliente, no te preocupes, vamos, seguimos para adelante, no informamos, ¿ya? Lo que puede pasar es que mañana más tarde, claro, al agente inmobiliario le pueden poner una multa, estamos de acuerdo, pero lo que puede suceder también es que si estamos ante un acto de origen ilícito del dinero, cualquiera que sea la fuente de las que hemos dicho, y empieza un proceso penal, es muy probable que el cliente, que ha sido el vendedor del inmueble, por ejemplo, o comprador, lo que fuera, termine implicado en ese problema penal y que también termine implicado en ese tema penal el agente inmobiliario. Ojo, o sea, no es solamente el tema de la multa, es la consecuencia que puede pasar mañana más tarde si es que en realidad el dinero utilizado en esta operación es calificado como un dinero de fuente de origen ilegal. Bueno, entonces empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Un ejemplo que está alineado con lo que acaba de decir. Cuando yo recién me gradué de abogado, tuve mi primer cliente con temas penales, que no era muy fuerte, pero en fin. ¿Y cuál era su problema? Fíjense la similitud a lo que acaba de señalar. Él había comprado un vehículo de segunda, en esa época, pues, estamos hablando hace 20 años atrás, en Arriola, donde había, pues, Arriola era, toda la avenida era venta de vehículos usados. Ahora no hay nada. Obviamente. Y resulta que le llegó una notificación judicial. Él, como propietario del vehículo, todo lo legal, él era un dueño formal, inscrito en registros públicos. Resulta que ese vehículo había sido utilizado por bandas organizadas para hacer secuestros, para un montón de latrocinios. Ese carro si se hablara, ese carro se echaba medio Lima. Y bueno, me dice, defiéndame, pero ¿y usted cuando compró qué? Me contó la historia y había comprado de una manera tan ligera, pero tan ligera, que me da ganas de decirle, bueno, usted se merece pues lo que ha hecho, porque usted ha cometido todas las faltas y la diligencia debida no existía, ¿no? Bueno, finalmente decomisaron el vehículo, él perdió el vehículo porque fue incautado, porque él no compró los vehículos siguiendo los parámetros formales. Lo mismo puede ocurrir a un vendedor o a un comprador que por negarse a dar una información que ya la está dando al notario, que ya la está dando al banco, en el caso de créditos hipotecarios, pero mínimo lo está dando al notario, ¿correcto? Y compartirlo con el agente inmobiliario. Y el agente inmobiliario también tiene que ser absolutamente consciente de que si no quiere tener problemas a posteriori, porque la norma no va a cambiar en esencia, podrá cambiar en algunas formas, pero en esencia no va a cambiar, porque tenemos convenios internacionales. Lo que se aplica aquí se aplica en todos los países que están agrupados. El tema del sistema del combate al lavado de activos es global, porque la delincuencia ahora tiene delitos globales. El narcotráfico es un negocio global, ilegal, ilícito, pero es global. Entonces las sociedades civilizadas se defienden de manera global.
Nosotros no podemos ser una isla en ese proceso. Si hay un esfuerzo mundial, nosotros somos parte de ese esfuerzo mundial, nos guste o no nos guste. ¿Correcto? Entonces, eso también tienen que asimilarlo los agentes inmobiliarios. Si no, las consecuencias las van a pagar de repente no ahora, sino mañana o pasado. Hay que ser muy sinceros con nuestros clientes, hay que abrirles con esta información que ahora le hemos proporcionado, abrirles. Y desde un comienzo, tanto al vendedor como tú has señalado, en el momento de la captación, señalarle que esa va a ser una obligación, de repente no en ese momento. De repente cuando ya se tiene un comprador en firme, pero el vendedor ya está claramente informado. De igual manera, el comprador, que tú lo has señalado y estoy repitiendo porque me parece importante, en el momento de la negociación, es decir, después que hace su oferta, hay que hacer un trabajo de investigación. Mire todo lo que puede ocurrir. El señor se puede negar, que se niegue, pero que no firme el documento. Si él dice que no ha sido PEP, muy bien, que lo ponga allí. Yo nunca he sido PEP. Si nos engañó a nosotros, nosotros simplemente le señalamos a la UIF. El señor ha declarado que no ha sido PEP. Tampoco vamos a investigar toda la vida del señor, si no nos pasaríamos investigando a todos los clientes, y esa no es la naturaleza de la norma. Y si ese es el temor, hay que despejar ese temor. ¿Correcto? Él tiene que declarar de manera voluntaria cuál es su situación. Si él engaña, está poniendo su firma en ese engaño y nosotros simplemente reportamos. ¿Correcto? Segundo, si yo me encuentro con un cliente que tiene algunos visos que no tengo la certeza, porque la norma también nos dice, si la cosa es grave, si en tu concepto como agente inmobiliario, como oficina inmobiliaria, en este caso al más alto nivel de la oficina inmobiliaria, la gerencia general del directorio, si hubiese, llegan a la conclusión de que es una persona cuyos recursos no lo puede sustentar, dejan la libertad para que nosotros no hagamos la operación. Pero al mismo tiempo nos dan la libertad de hacer la operación de compra-venta y con la obligación de reportar. Eso ya es un tema de criterio moral, ¿correcto? Entonces, porque si uno es absolutamente consciente que el origen del dinero, tiene la convicción que el origen del dinero no es de nada lícito, ya viene un criterio moral. Yo no voy a permitir, si estoy casi convencido que ese dinero proviene de un origen lícito, no voy a permitir que ingrese al negocio formal. ¿Correcto? Entonces, pero al mismo tiempo la norma nos dice, está bien, si tú quieres cerrar la operación, ciérrala, pero tu obligación es reportarla, con toda la información que has logrado acopiar, ¿no? Entonces, creo que con esto, salvo que tengas algún comentario final, mi estimado Fabricio, creo que hoy hemos tocado un tema sumamente importante y fíjate que no nos ha dado tiempo para conversar qué es lo que vamos a conversar la próxima semana. Les recuerdo que hoy en la mañana que tuvimos una reunión vía Zoom para ver otros detalles, tú me sugeriste que anunciemos que la próxima semana podríamos tocar, un poco variando el tema de la tributación municipal. La tributación en general, la tributación en general. La tributación en general, realmente. La tributación que le corresponde a un proceso, a una operación de compra-venta. Sí, ¿okay? El aspecto tributario. Yo quería, antes de eso, darle un punto final a lo que has venido hablando, Carlos, y estoy totalmente de acuerdo contigo en esta última intervención, y hacer un argumento más todavía. O sea, nosotros siempre reclamamos la formalización de todas las actividades comerciales y de todos los mercados. Y el agente inmobiliario es un elemento, es un instrumento de la formalización que contribuye a la formalización, a tal punto que el Estado les otorga una licencia correspondiente para que puedan intervenir como agentes inmobiliarios. Y creo que dentro de ese escenario de formalización y formalidades del mercado,
el agente inmobiliario es un elemento importante y por eso es que también está incluido como uno de los agentes que tienen que proporcionar o brindar, obligados a proporcionar y brindar información y reportar información de las operaciones de compra-venta que se realizan y donde ellos intervienen. Entendámoslo de esa forma. O sea, no busquemos que el Congreso derogue la obligación, no busquemos que el Congreso, porque de lo que estamos haciendo al derogar una obligación de esta naturaleza es ir quitándole elementos de formalidad a la actividad y al mercado para luego terminar en lo que este país tiene como uno de sus males más grandes, que es la informalidad en todos sus escenarios. Nada más quería acotar eso, Carlos, y coincidir contigo y incidir en el tema que conversaremos sobre el tema de los tributos que afectan la operación de compraventa La ya para la próxima próxima semana. semana. Así Bueno, es. que decía, nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes. Fabricio, creo que ha sido una de las mejores Un gusto. conversaciones que hemos tenido y estamos celebrando nuestro primer mesario, nuestro primer mes. La próxima Así es. semana empezamos noviembre. Nos vemos, muchas gracias a todos, botoncito rojo. Chao, chao, chao. Nos Chao. vemos.